sin distinción alguna, ¿no? Entonces, ¿qué busca este proyecto de ley? Establecer a nivel de la norma constitucional que las entidades educativas estén grabadas. Eso es lo que busca, ¿no? Dice, se sujetarán a la aplicación del impuesto a la renta, ¿no? Ya. Sin embargo, no, dice, están grabadas con el impuesto a la renta sin exoneración o beneficio alguno. Ya. Sin embargo, hay una inconsistencia en el texto, porque el primer párrafo que ya vimos, el legislador sí puede grabar a todas las entidades privadas, ¿no? Obviamente también puede decir no grabar, pero ya puede, no tiene inmunidad las entidades privadas. Pero el segundo, el legislador dice, el segundo legislador puede grabar, porque ahí dice que los centros de enseñanza privados se sujetarán a la aplicación del impuesto a la renta. Y el problema es la aplicación. ¿Qué es la aplicación? La aplicación o la sujeción significa que el impuesto a la, que son sujetos del impuesto a la renta. Pero no necesariamente quiere decir que tengan que pagar, ¿no? Quiere decir que uno puede ser sujeto de impuesto a la renta, pero después el mismo cuerpo normativo del impuesto a la renta los puede exonerar. Entonces, en verdad, este segundo párrafo no añade nada respecto al primero, en el sentido de que el primero ya dice que no tienen inmunidad. Este segundo párrafo pretende decir que estarán grabados, que van a pagar, perdón, diciendo que están sujetos, pero esa sujeción no garantiza que tenga que estar pagado, que tenga que pagar, porque esa sujeción puede ser luego seguida de una exoneración. Este segundo párrafo no lo impide, ¿no? Entonces, ese sería el problema que tiene el segundo párrafo, ¿no? Algunas otras consideraciones, ¿cuáles son? Por ejemplo, en ese párrafo que estábamos analizando, dice, los centros de enseñanza privados se sujetarán a la aplicación del impuesto a la renta sin distinción alguna, ¿no? Centros de enseñanza privados, ya. Entonces, ya sabemos por lo que dice la exposición de motivos que el propósito de este proyecto de ley es que quitarle la inmunidad a las entidades educativas privadas, ¿no? Y quitándole la inmunidad, además, que estén grabadas con el impuesto a la renta, que paguen el impuesto a la renta, ¿no? Esto, a diferencia de lo que tiene la Constitución vigente, que sí le da una inmunidad tributaria, ¿no? Parcial o total, pero le da una inmunidad tributaria. Entonces, ¿cuáles son nuestras observaciones respecto a esto? Es que el proyecto de ley establece un sujeto pasivo, o sea, dice, serán sujetos del impuesto a la renta, ¿no? Entonces, para empezar, el sujeto se suele poner en un proyecto de ley, no necesariamente en la Constitución. Nosotros decimos que la Constitución no es un instrumento idóneo para esto, ¿no? El constituyente suele colocar inmunidad tributaria, restricciones del poder tributario, pero no sujetar o establecer a los sujetos pasivos, ¿no? Y en parte también por un tema práctico. Quiere decir entonces que si uno quisiera hacer a un sujeto del impuesto, ¿no? O hacer que este sujeto, que ahora el cambio en la Constitución lo quiere abarcar, si uno quisiera después cambiarlo, tendría que hacer esa modificación en la Constitución. Es decir, una reforma constitucional para hacer un cambio dentro del impuesto a la renta, ¿no? Ese es un primer punto. El segundo punto es que la redacción no es clara, ¿no? Como decíamos, que diga que está sujeto no significa que va a estar grabado, ¿no? Para ser sujeto de un impuesto no basta con hacerlo contribuyente, ¿no? Hay que exigirle el pago, ¿no? Entonces este texto no cumple necesariamente, este solo texto, con la exposición de motivos, ¿no? Y finalmente los centros de enseñanza privadas no tienen una definición legal alguna, ¿no? No está definido en ningún lado qué son centros de enseñanza privadas, ¿no? Entonces, en resumen, el proyecto de ley 5537, en el primer párrafo no tenemos ninguna observación, ¿no? Es más, este es el párrafo que ya le quita la inmunidad a las entidades educativas privadas, pero el segundo párrafo tiene que hacerse una de dos cosas: o se elimina, porque ya el primero le quita la inmunidad, o se ajusta, ¿no? Yo digo, ¿por qué decimos se elimina? Porque si se elimina, uno solo tiene que cambiar en la ley del impuesto a la renta y hacer que esas entidades educativas paguen el impuesto a la renta, ¿no? Es decir, eliminarle la exoneración, ¿no? Y sin embargo, esa es una posibilidad. Una posibilidad es utilizar el instrumento idóneo, que no es la Constitución, sino es la ley de impuesto a la renta, y hacer el cambio ahí.
¿ya? Con lo cual nos quedaríamos únicamente con el primer párrafo, que es el párrafo que quita la inmunidad, y luego en una ley lo que hacemos es, en una ley de impuestos, en la ley de impuesto a la renta, se elimina la exoneración. Ese es uno. O la otra es, si es que se insiste en que el cambio, en mantener un segundo párrafo que garantice que se van a gravar a las entidades educativas privadas con el impuesto a la renta, por más que creemos que no es una vía idónea, ¿no? Tiene problemas después para modificaciones futuras, pero sin embargo, si se insiste, entonces habría que cambiar la definición para que quede claro que no basta con decir que están sujetos, porque pueden estar sujetos y luego exonerados. Entonces ahí habría que cambiar la redacción, y también sugerimos que no se aluda a centros de enseñanza privados, sino en entidades educativas privadas, que es donde sí tenemos una definición, ¿no? El siguiente punto es el proyecto de ley 5618, versa sobre lo mismo, ¿no? Es decir, modificación constitucional al artículo 19, que trata sobre el régimen tributario de las instituciones educativas. Aquí nuevamente tenemos en el lado izquierdo la Constitución Política del Perú, el artículo 19 actual, y en el lado derecho el proyecto de ley 5618, ¿no? Nuevamente la misma nomenclatura, es decir, en el lado izquierdo tenemos lo que está subrayado, es lo que se eliminaría según el proyecto de ley, y en el lado derecho lo que está en negritas es lo que se añadiría, ¿no? Ya no vamos a revisar qué es lo que hace la Constitución Política del Perú, porque ya lo vimos en la anterior comparación, y entonces vamos a ir de frente a lo que hace esta propuesta de ley, la 5618, ¿no? Entonces, el primer párrafo, ¿no? Al igual que el anterior y al igual también que la actual Constitución, es el que habla de la inmunidad, ¿no? Entonces aquí, ¿qué se está incluyendo? Dice universidades públicas, ¿no? Institutos superiores y demás instituciones educativas públicas, constituidos conforme a la legislación en la materia, gozan de inafectación de todo impuesto directo e indirecto. Es decir, lo que se está incluyendo es toda la referencia a lo público, ¿no? Con lo cual, ¿qué tenemos? Lo que tenemos es que ahora el legislador, o sea, la inmunidad solo está dada para la institución, la entidad educativa pública, nada más. Entonces, el legislador está habilitado para gravar, ¿no? Y si está habilitado para gravar, porque también lo tiene en el cuerpo normativo de impuesto a la renta, podría también afectar y podría exonerar, pero ya está habilitado para gravar, ¿no? Y antes no necesariamente podía. Luego el cuarto párrafo del proyecto dice: las universidades privadas, institutos superiores y demás instituciones educativas privadas no gozan de inafectación ni de impuestos directos ni indirectos, ¿no? Aquí nuevamente, ¿qué busca el proyecto de ley? Busca, el primer párrafo ya vimos que lo que busca es eliminar la inmunidad de las entidades educativas privadas, y el segundo lo que busca es, a nivel de la norma constitucional, establecer que las entidades educativas privadas no gocen de beneficios tributarios, ¿no? Pero este cuarto párrafo, al igual que el segundo del anterior proyecto de ley, tiene también algunos problemas, podría ser interpretado de diferentes maneras, ¿no? La primera interpretación, por ejemplo, podría ser: entonces las instituciones educativas privadas han perdido su inmunidad tributaria y por lo tanto pueden ser contribuyentes de los impuestos, ¿no? Si esa fuera la interpretación, entonces es redundante, porque como ya vimos, el primer párrafo ya te dice que han perdido su inmunidad, ¿no? ¿Cuál sería la segunda interpretación? Uno podría decir: el constituyente lo que quiere es establecer que las instituciones educativas privadas siempre van a estar afectas a los impuestos, ¿no? Siempre van a estar afectas a los impuestos, por lo tanto el legislador podría exonerar o incentivar figuras que se conceden a contribuyentes que están gravados o afectos, ¿no? Es decir, aquí podría decir: entonces sí, no gozan de inafectación, pero siempre te queda la exoneración, ¿no? Que es lo que está actualmente en la ley de impuesto a la renta. Entonces, aquí también, repito, la primera interpretación te lleva a que es redundante, porque ya el primer párrafo lo hacía, y si tomas con la segunda interpretación, dice: no gozan de inafectación, perfecto, no gozan de inafectación, pero sí pueden gozar de exoneración, con lo cual el resultado en términos de pago es el mismo, ¿no? No pagarían tampoco. Entonces, lo que vemos es que, al igual que el proyecto de ley anterior,
son muy eficaces en lograr levantar la inmunidad. Sin embargo, el llevar a nivel constitucional esta sujeción o esta no inafectación no lleva necesariamente a hacer que ya estén grabados con el impuesto a la renta, ¿no? Otros comentarios es la redacción del primer párrafo del artículo 19 no es tan clara, ¿no? Decimos que ese otorga la inmunidad, pero ¿qué dice? Dice, le quita la inmunidad, otorgan la inmunidad a las públicas y por lo tanto se las quita a las privadas. Dice, las universidades públicas, institutos superiores y demás institutos educativos públicas, para evitar dudas acá, ¿no? Y para saber que también la palabra pública también alude a los institutos superiores, sugerimos que diga las universidades, institutos superiores y demás instituciones educativas, todas públicas, ¿no? Ahí podría haber un pequeño cambio en el primer párrafo del artículo 19, ¿ya? Y el cuarto párrafo, nuevamente, al igual que en el proyecto anterior, establece una afectación a los impuestos. Pero como ya vimos, afectación no quiere decir que necesariamente pagan. Quiere decir que están afectos, pero igual podrían tener una exoneración, ¿no? Entonces acá las observaciones son las mismas que vimos en el proyecto de ley pasado, ¿no? La afectación es algo que no debería estar a nivel de la Constitución, ¿no? Decimos, es un instrumento no idóneo, ¿no? El constituyente no debería técnicamente ejercer el poder tributario, no puede restringir el poder, pero no debería ejercer el poder y eso debería estar en manos del legislador, ¿no? Y el otro problema que ya lo mencioné también en el caso del anterior proyecto de ley es que las modificaciones futuras implicarían una reforma constitucional, ¿no? Y como sabemos, una reforma constitucional tiene un procedimiento mucho más riguroso que la aprobación de una ley ordinaria, ¿no? Entonces tendríamos un impuesto que requiere una modificación constitucional para hacer algún perfeccionamiento, ¿no? Lo cual lo hace totalmente impráctico, ¿no? Y la segunda, que ya lo mencioné también, es que la redacción de ese cuarto párrafo no cumple necesariamente con el objetivo, ¿no? Porque ser un sujeto afecto, ¿no? Y que no goza de una inafectación, no hace que ya paguen, porque podría tener una exoneración, por ejemplo, ¿no? Entonces, nuevamente, aquí en resumen, en el primer párrafo, nuevamente, no hay observaciones. Como digo, como mencioné, se puede mejorar simplemente colocando todas públicas al final, ¿no? Pero básicamente no hay observaciones. Y logra, igual que el proyecto anterior, logra el objetivo de dar la inmunidad tributaria solo a las entidades educativas públicas. Y nuevamente, el último párrafo o se elimina, con lo cual la exoneración, grabar con el impuesto a la renta se tendría que hacer en la ley del impuesto a la renta, o en caso que el Congreso quiera mantenerlo para tener a nivel constitucional estas entidades educativas privadas pagando, entonces tendría que ser un poquito más clara para que no haya dos posibles interpretaciones como demostré en las diapositivas pasadas, ¿no? Entonces, esas son las dos posiciones que están incluidas en los informes que hemos alcanzado al Congreso. Ya para concluir, entonces, ¿cuáles son las conclusiones que podemos decir? Es que los beneficios tributarios, como ya lo comenté, disminuyen la efectividad del sistema tributario, ¿no? Disminuyen la recaudación, ¿no? Complejizan el sistema, introducen diferentes inequidades de diferentes tipos, son regresivos, generan rentas extraordinarias y además hay poca transparencia, lo cual dificulta la evaluación, ¿no? ¿Qué otra conclusión podemos decir? Es que la Constitución vigente en su artículo 19 proporciona inmunidad tributaria a las instituciones educativas públicas y a las privadas con algunos requisitos, ¿no? Los proyectos de ley analizados, el 5537 y el 5618, buscan, y eso lo hemos extraído de las propias exposiciones de motivos, tienen dos objetivos. Por un lado, eliminar la inmunidad tributaria de las instituciones educativas privadas. Y el segundo objetivo es además hacer que paguen, ¿no? Entonces, en la medida que ya hemos comentado los problemas que traen los beneficios tributarios, y que además este es uno de los principios y los lineamientos de política tributaria del Ministerio de Economía, nosotros estamos de acuerdo con el objetivo de estos dos proyectos, ¿no? Es más, y lo dicen nuestros informes, estamos totalmente de acuerdo con el primer párrafo que tienen ambos proyectos, porque creemos que, salvo una pequeña mención del segundo proyecto, ambos logran el primer objetivo, que es mantener la inmunidad solo para las entidades educativas públicas, pero el texto restante podría interpretarse como que basta con afectarlos, pero que no paguen, ¿no? Entonces aquí, repito,
Creemos que la Constitución no es el instrumento idóneo para legislar tributariamente. En nuestra opinión, tendría que hacerse en cualquiera de las dos versiones, solo tener un primer párrafo para darle inmunidad solo a las entidades educativas públicas. No debería existir un segundo párrafo. Eso creemos nosotros, técnicamente lo mejor sería gravar a las entidades educativas privadas mediante sendas modificaciones del impuesto a la renta, ¿ya? Pero si fuese el caso que el Congreso quisiera grabar o hacer que paguen, las entidades educativas privadas, lo quisiera llevar a nivel constitucional, aun cuando creemos que no es el instrumento idóneo, creemos que esos segundos párrafos tendrían que modificarse para que no quede ninguna duda a ese respecto, ¿no? Presidente, yo creo que eso sería todo y por favor si le podemos dar paso al señor Reinaldo Torres de la SUNAT, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Marco Camacho Sandoval por su exposición. Ahora sí tiene el uso de la palabra el doctor Reinaldo Torres Ocampo de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT. Doctor Torres, por favor, adelante, encantado. Estamos escuchando. Sí, prenda su micro, doctor Torres, prenda su micro, por favor, está apagado. Adelante, por favor. No, no se le escucha, doctor Torres, no se le escucha. Buenas tardes, presidente. Adelante, ahora sí, esta máquina ahora sí. va a exponer Reinaldo Torres. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Adelante, por favor. Ya. Disculpen el inconveniente técnico, por suerte ha podido ser superado. Les decía que buenas tardes, les quería transmitir mis saludos en nombre de la institución, en nombre de la institución, en nombre personal, y quería solicitarles el permiso, presidente, para presentarles unas diapositivas. Es algo muy, muy rápido. Ya. No se está viendo. Ya, compartir. Ok. Bueno, en relación al tema de los gastos tributarios, mi colega el señor Camacho creo que ha sido bastante claro en el tema de la explicación. Entonces voy a intentar ir directamente al punto que nos compete como administración tributaria. Un hermano, un amigo, un padre. La pregunta específica de la comisión tiene dos partes. La primera ha sido, ¿cuánto es el monto dejado de
cobrar específicamente en el impuesto a la renta, y después cuál es la proyección de lo que se recaudaría si las instituciones educativas privadas pagaran este impuesto a la renta. Entonces, les presento esta estimación. Nuestra estimación para el año 2018, para el ejercicio 2018, es ligeramente superior a los 103 millones de soles. Y al respecto, creo que vale la pena mencionar algunos aspectos. El primero es por qué les estamos presentando una estimación y no una métrica. Ello se debe a que para saber el impacto de un beneficio, lo que se suele hacer, el método de construcción de este cuadro es liquidar el impuesto, hacer el cálculo, tal cual la norma vigente, y después volverlo a hacer considerando la aplicación del beneficio. Como los impuestos tienen más componentes, su cálculo implica más componentes que aquellos directamente tocados por el beneficio, es necesario volver a liquidar todo el impuesto a nivel individual y ver cuál ha sido el efecto. Asimismo, ¿cómo se construye este cuadro? Este cuadro se basa en la información que nos han declarado los contribuyentes en las declaraciones anuales del impuesto a la renta. ¿Qué contribuyentes? Aquellos contribuyentes que como actividad económica principal muestran a la enseñanza, a la educación, y que adicionalmente han marcado acogerse al beneficio. Entonces, esta estimación se basa en una fuente proporcionada por un total de 569 contribuyentes, 569 RUCs. El dato de 103 millones es luego proyectado hacia los años 2019 a 2021, empleando para ellos los supuestos macroeconómicos que nos ha proporcionado el Ministerio de Economía en cuanto a variables como variación del PBI de servicios, tasa de inflación, etc. Cabe mencionar que la información correspondiente al año 2019 todavía la mostramos como proyectada, toda vez que a raíz del evento COVID se tuvo que postergar la presentación de declaraciones, y en particular de la declaración anual. Entonces, en estos meses todavía estamos recibiendo la información con la que debimos haber contado hacia marzo y abril de este año. Esa ha sido una facilidad otorgada a los contribuyentes que tenían ingresos, que en el 2019 tuvieron ingresos anuales de menos de 5.000 UITs. Pero aparte de mostrarles la cifra, quería desagregarlo un poco. Fíjense en estos gráficos, el cuadro de la izquierda nos habla del porcentaje de la estimación, del costo de la estimación, según el tipo de institución involucrada. Vemos que las universidades generan, causan el 57% del beneficio, aplican el 57% del beneficio. Sin embargo, en el lado derecho vemos la cantidad de instituciones, de contribuyentes que han declarado el acogimiento, y vemos que este 57% del beneficio es generado por solo 30 universidades. Un punto que sí quisiera precisar, que está vinculado a la exposición del señor Camacho, es que, como él indicó, yo no estoy presentando cuál es el impacto que tendría la modificación en la Constitución, sino el impacto que tendría si adicionalmente a esa modificación se hicieran las modificaciones en las normas tributarias correspondientes. Porque la modificación a nivel constitucional por sí misma no tendría el efecto que describe mi estimación. Otra forma de ver el costo estimado es a nivel de concentración. Y al respecto les indico que el 71% del beneficio es causado a nivel de
de instituciones educativas cuyo domicilio fiscal se encuentra en la ciudad en Lima y Callao. Cabe precisar, el domicilio fiscal corresponde, la ubicación corresponde al código de ubigeo del domicilio fiscal. El domicilio fiscal es la oficina, digamos, donde se debe recibir las notificaciones tributarias. Tratándose de universidades, de centros educativos, sí cabe la posibilidad de que tengan locales o filiales fuera de Lima, en el caso de las más grandes. A la derecha, en el segundo pie, en el que es gris, vemos que el 68% del beneficio corresponde a lo que en SUNAT denominamos PRICOS, que es principales contribuyentes. Eso nos dice que son las empresas, las instituciones educativas de mayor tamaño las que son más beneficiadas por ese tratamiento, ese tratamiento tiene que ver con el literal B del artículo 19 de la Ley del Impuesto a la Renta, que otorga un beneficio a todas las entidades sin fines de lucro y entre ellas las educativas. A ver, a nivel de acuérdense que les indiqué cuál era la concentración en las universidades, 57%. Dentro del universo de universidades hay tres instituciones educativas, 3 universidades, que en conjunto concentran el 58% del beneficio estimado. Fíjense, estas 3 universidades, a la derecha estamos mostrando el desagregado, agrupados se muestran cuáles son las principales y qué porcentaje del total abarcan. Tenemos que 10 universidades generan el 88% del beneficio. No les podemos mostrar la información de manera individual por consideraciones de reserva tributaria, pero creo que el cuadro es bastante claro. Finalmente, les muestro el cuadro equivalente para el resto de instituciones, que son principalmente colegios, institutos y algunos otros centros que podrían ser centros culturales que realizan cursos, cosas similares, ¿no? Fíjense, a nivel del resto de instituciones educativas, 10 instituciones concentran el 41% del beneficio. Y a la derecha están los principales, estas 10 instituciones, ¿no? Con ello quería decirles, hemos contestado en esta breve exposición que aquí termina la consulta formulada por la comisión en el sentido de cuál es el costo en términos de recaudación de esta no aplicación del impuesto a la renta. Esto es distinto que un análisis, como indicó el señor Camacho, de beneficio-costo, y también es distinto del costo total, porque adicionalmente al tema del gasto tributario, que es el gasto en recaudación, efectivamente existen gastos colaterales a nivel de la administración tributaria, a nivel de los contribuyentes, porque todos estos gastos contribuyen a hacer más complejo el sistema. Y también ocurren estas especies de traspasos, como el que mencionó con relación a los beneficios de Amazonía. Con esto concluye mi breve exposición, y quedo a disposición de las consultas que tengan a bien formular. La palabra, señor presidente. Sí, tiene el uso gracias al doctor Torres por su intervención. Tiene el uso de la palabra el congresista Mesía. Adelante, por favor. Solo para hacer una breve reflexión y una pregunta a los dos expositores, y que sería que acá lo que se ve de los proyectos de ley es que lo que se busca es básicamente, creo que lo que están buscando los miembros de la bancada de Unión por el Perú y el FEPAP es que la educación no sea un negocio,
Pero resulta contradictorio sostener que para que la educación no sea un negocio, que pague impuesto a la renta y que pague el impuesto general a las ventas. Porque si paga impuesto a la renta quiere decir que ha habido pues ganancia, que ha habido lucro. Entonces ahí me parece que también hay una contradicción de principio. Y creo que coincido con los expositores cuando señala que la Constitución no debe ser una norma de naturaleza reglamentaria en materia tributaria que establezca quiénes son los sujetos activos y pasivos del tributo y quiénes van a estar inafectos o no, aunque en una parte de la Constitución lo señala, ¿no? Lo que la Constitución tiene que determinar es si la educación y sobre todo los centros universitarios, que es a donde se apunta, van a ser entidades con fines de lucro. Si van a poder, si sus dueños van a poder ganar dinero, y van a poder lucrar, y van a poder hacer dinero con la educación. Ese es un principio que tendría que establecerlo la Constitución. Desde mi punto de vista, yo no lo veo malo. Que quiere ganar y hacer negocio con la educación universitaria, que la haga, pero que pague sus tributos, sus impuestos, los arbitrios, todo. Lo que sí creo es que las universidades públicas no deben pagar nada, absolutamente nada, ¿no? Y que el Estado debe asumir todos los gastos. Pero el que quiere hacer empresa con la educación, que arriesgue, que emprenda y que, como cualquier agente económico, pague todos los tributos. Este es el gran debate que tiene que hacer la Constitución. Si las universidades privadas van a lucrar, van a ganar dinero, cosa que no es inmoral, no tiene nada de malo, o si simplemente se van a convertir en entidades asociativas que no van a ganar nada y que simplemente no va a haber reparto de utilidades. Esa también es una opción válida. Las dos son válidas. Y acá viene mi pregunta, después de esta reflexión, o sea, porque la Constitución solo debe establecer principios, nada más. Si es que y esta es la pregunta que le hago a ambos como técnicos, es que si vamos a hacer que las universidades paguen impuestos, sobre todo me parece que deben pagar impuestos las universidades de naturaleza societaria, ¿cuál va a ser el impacto que esto va a tener en las pensiones? Porque es obvio que los costos se van a trasladar a los alumnos, porque si son entidades societarias van a tratar de ganar lo máximo posible, ¿no? Y si esto va a incidir y si va a tener algún impacto en las pensiones. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias al congresista Mesía. Tiene uso de la palabra